Nos encontramos en el Alvear Palace Hotel en la conferencia de prensa del Gato con Botas, con Antonio Banderas y Salma Hayek. Y como siempre, nosotros estamos acá para traerte todo lo que necesitas saber. No te muevas de ahí porque así comienza la conferencia de prensa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por venir. Cortés, el cerebro detrás de DreamWorks Animation, el Jeffrey Katzenberg. Les cuento que todas las fotos del evento van a estar subidas en el cassette. Salmita, Jair. El Gato con Botas, el señor Antonio Banderas. Les voy a decir las fotos de gracias. Bien, ¿preguntas? ¿Qué Antonio quieres saludar? ¿De nosotros? No, si queremos saludarlo, como quieras. Primero un placer, yo creo, para todos nosotros el estar en Argentina, de todos los lugares que nos vamos a acudir en esta gira mundial. La Argentina, muy especialmente para mí, tiene un significado muy especial. Llevo trabajando en este país en distintos formatos teatrales, haciendo películas desde el año 84, pero ha sido como una subida de moral también, aunque veníamos bien cargados ya de los Estados Unidos, pero llegar a la Argentina donde se nos ha tratado espectacularmente. Quizás sea el verano o las sorpresas que nos hemos ido encontrando desde que hemos llegado a esta tierra. Estamos muy contentos de estar aquí, sinceramente. Muchas gracias. Rubia. ¿Preguntas? Ustedes grabaron las voces y luego los personajes y demás hicieron arreglos. Me interesaría porque es un proceso totalmente diferente al que estamos acostumbrados. Sí, efectivamente es así. No solamente ya en esta película, se viene practicando desde hace algún tiempo el uso de las voces. Es la primera parte de todo el proceso. Y yo supongo que eso tiene que ver con una tecnología que se ha venido empleando en los últimos 20 años. Anteriormente a eso, generalmente lo que se hacía era cobrar, y el trabajo se hacía prácticamente en un día. Ahora se cuenta con el trabajo del actor al principio, porque además también se te pide que genere de alguna forma la personalidad del carácter que estás interpretando, que es lo que es un alma. Y también te diría que en ese proceso el guión inicial que tenemos es casi una excusa para comenzar a trabajar. El guión se transforma y el director Chris Miller va aprovechando las energías que van llegando desde los diferentes departamentos que realizan la película, y esta va cambiando, se va desarrollando en una dirección o en otra, y digamos que de alguna forma nosotros lo que vamos es aportando piezas de un puzzle, que hay un equipo de editores que ponen juntos, que pasa después a los animadores, que pasa después a los programadores, y una serie de departamentos y de stages, de segmentos, donde la película se va de alguna forma configurando y va adoptando su forma final. Después, para otros idiomas, sí se procede a lo que es ya puramente el doblaje, como hemos hecho en español, y en mi caso también la doblo en italiano. Antonio, Salma, soy Roxana Vázquez para Ceci Cohen, ¿cómo les va? Preguntarle a Salma cómo fue esto de contarle a sus hijos respecto a este personaje, que ella está en la película pero no está en realidad porque no se la ve, y para Antonio, bueno, ¿qué siente de tener su propia película, este personaje que lo viene haciendo hace ya muchos años? Bueno, yo estaba un poco nerviosa de explicarle a Valentina que esos gatos no existen y hablan, viven en este mundo, sino que es una película. Porque siento que era un poco quitarle algo de su inocencia, y quizá los demás niños no tienen que confrontar eso, y no sabía cómo hacerlo, y quería esperar hasta el último momento, pero un día fuimos al cine y pasaron un corto, y cuando vi que salió este gato me puse nerviosísima porque no sabía que venía la mía. Claro, sale mi gata, abre la boca y Valentina me dice: mamá, esta gatita habla igualito que tú. Claro, ya fue un proceso de explicarle, y me decía: no, es que es mi voz. Ay, pobre gatita, que no puede hablar. Y ya le explico, o sea, fue un poco difícil, pero ahora lo entiende muy bien y me fascina.
en la mayor parte de la gira, y no nada más de la película y ve a los gatos que ponen de mentirito cuando vamos a las premiers, pero encima le toca viajar con Antonio Banderas y con el gato con botas, se siente ella que está en la luna. No, la realización es un personaje que obviamente forma parte de mi vida. Llevo casi 10 años viajando con él. Me ha permitido una cosa que yo creo que es importante en nuestros días, que es la posibilidad de reírme de algunas cosas que he hecho y de reírme también de mí mismo. Y al mismo tiempo viene a aportar algo que yo creo que es muy importante para la comunidad hispana. Yo cuando llegué a los Estados Unidos hace ya casi 22 años, me dijeron, si te quedas aquí, lo único que te va a tocar es interpretar personajes de los malos. Vas a hacer narcotraficantes, ladrones, gente de mal vivir, ¿sabes? Y de repente que esta sea, sin duda, la mayor apuesta que jamás ha hecho Hollywood, financiera y artísticamente, por una película de carácter hispano, 22 años después de eso me produce mucho orgullo, donde los personajes heroicos, épicos, son los que tienen un acento. Y los malos hablan perfecto inglés, lo siento, pero es muy bonito para nuestra comunidad, de alguna forma, que Hollywood piense de esa manera, donde además el personaje de la chica no es una chica sumisa, abandonada a las manos de un hombre, sino que tiene una personalidad, un espíritu libre, una mujer independiente, que tiene su propia vida. Eso yo creo que además el propio estudio y los creadores se apoyan en la personalidad de nuestra estrella, de Salma, para de alguna forma diseñar el personaje alrededor de ella. Ese tipo de cosas en una película para niños tiene su importancia, porque también tienen algunos elementos de películas educacionales y creo que viene a cumplir una función importante para la diversidad cultural y para el respeto de nuestra comunidad hispana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la Argentina nuevamente. Les quería preguntar, este gato con botas, ¿tiene continuidad? ¿Va a haber varias de ellas? ¿Y qué tiene de ustedes el personaje? Tanto de Antonio como de Salma. Jeffrey got to shoot answer that. Que lo está pensando. Lo está pensando. Let me just say that is a question that I have been asked hundreds and hundreds of times by Mr. Banderas. Déjeme decirle que esa es una pregunta que el señor Banderas me ha hecho cientos y cientos de veces. Since 2004. Desde el 2004. When this cat came spinning into Shrek 2. Cuando este gatito empezó a girar dentro de Shrek 2. And he said, "Fear me if you dare." Y me dijo, iba a haber varias de estas. I fear him. Yo le tuve miedo. El Capitán. Al capitán. So, you know, as always with these movies, you know, we fall in love with them when we make these films, and we hope audiences fall in love with them when they see them. Y como siempre pasa con esta película, nosotros nos enamoramos cuando las hacemos y esperamos que las audiencias también se enamoren cuando las vean. And Chris Miller, who is the director of the movie, has already been thinking of ideas, but we shall see. Y Chris Miller, que es el productor de la película, se ha estado pensando en ideas y bueno, veremos. Right, Chris? ¿No, Chris? It's true. It's true. And I've probably asked Jeffrey the same question. Another one, 100. Y probablemente le voy a hacer la misma pregunta a Jeffrey 100 veces más. A lo mejor en la secuela Los gatos vienen a Argentina, porque el director me ha hecho este dibujito para recordarme de este viaje a Argentina que dice "His bus was here". Es que lo traigo una vez de atrás. Ustedes los personajes, tanto de Antonio como de Salma. Bueno, yo no tengo los ladronas no lo agarraron de ahí. Sí, me roba corazones, de los personajes, yo es que me gusta mucho el gato, entonces me da mucha vergüenza hablar del gato comparándolo conmigo, hablar
hablé de él diciendo que me gustaría ser un poco como él. Me gustaría ser tan heroico como él, tan valiente como él, tener un sentido de la amistad. De la amistad sí creo que lo tengo. Eso sí creo, ahí voy a partir una lanza a favor mío. Creo que respeto mucho a mis amistades y que las cultivo, ¿no? Pero de la lealtad, del honor, y al mismo tiempo un poquito sinvergüenza, que aunque no me gusta reconocerlo, yo también creo que lo soy. Hay un poco de nosotros, de los personajes, y de algunos de los personajes que hemos interpretado en nuestras carreras. Para Chris Miller, una pregunta. Yo quisiera saber, porque me llama mucho la atención, el conocimiento del mundo de los gatos, porque hay que conocer a los gatos para poder hacer una película que todos sus personajes son gatos. Creo que además de conocerlos hay que tener cierta estima por los gatos para poderlos tratar también y sacar esa cantidad de matices que tienen por respetar, sobre todo porque están todos juntos. El personaje es maravilloso. Pero cuando están todos los gatos en conjunto, creo que hay un conocimiento por parte del director para que esto ocurra de esta manera. Sí, está ese conocimiento, sí. And we spent a lot of time on YouTube downloading every single cat video we could find. Sí, y dedicamos muchísimo tiempo en YouTube bajando cada uno de los videos de gatitos que encontramos. I think there's something in the movie for anyone who's been around cats or owned cats that they can relate to. Because, pero creo que hay alguna película que uno se puede relacionar a eso, para alguien que ha estado entre gatos, se ha estado familiarizado con los gatos. One of my favorite things about the movie is that despite the two great characters that Antonio and Stanley created, at the end of the day, they cannot resist their true nature. And it's one of the funniest things that come to me. Yo creo que una de las cosas importantes de la película es que más allá de los personajes que han creado Salma y Antonio, no se puede pasar por alto la naturaleza real del animal, del gato. For instance, por ejemplo, Antonio will be grumbling, complaining about eating his former best friend Humpty, and a light appears on the ground. He cannot resist but to chase the light. Por ejemplo, en un momento está Antonio que se está quejando encontrar con su amigo Humpty, pero de repente aparece una luz en el piso y la agarra. And one more demonstration. This is how the cat drinks water. Y así es como bebe agua el gato. Además que no se nos olvide que nuestro jefe de los gatos se apellida Katzenberg. Sí, esta es una pregunta para el director. ¿Fue una decisión consciente no poner ninguna referencia directa a Shrek en la película? Tal vez no estaba alguna referencia, no sé, a Shrek, al burro, una cosa así. ¿Fue una decisión consciente, digamos, no incluir un guiño, digamos, a la película, a la serie original? Yes, it was Sí. a conscious choice. Sí, fue una elección consciente. I feel that we had, out of all the characters from the Shrek universe, Puss in Boots is always my personal favorite, and he's such a strong character. Sí, yo creo que de todos los personajes que están en Shrek, hay muchos, mi favorito siempre fue el gato con botas. Y él tiene una personalidad tan fuerte. It was important to us to take him out of that Shrek universe and create his own world, a world that really just reflects the character of Puss in Boots and his persona. Para nosotros era muy importante realmente sacarlo del universo de Shrek y crear otro universo para él, su universo, que muestre a él, a su persona. So it's important to give him his own world and his own story without any crossover from Shrek and his other friends. Entonces era importante crear su propio mundo, su propia historia, sin ningún tipo de cruce con Shrek, con ese otro universo.
Antonio habló en una entrevista ayer con Susana y en varias oportunidades respecto a la revancha, ¿no?, latina dentro del mensaje de Gato con Botas. Quería, por un lado, preguntarle a Chris o a Katzenberg sobre cómo ellos pensaron ese mensaje de revancha latinoamericana o latina dentro de la película. Y por otro lado, preguntarte a vos, Antonio, que a la vez que que en esta película volvés con este mensaje, reitero, también filmás y volvés después de muchos años con Almodóvar, ¿no? Se da en un mismo marco. So, what is the revenge? Algunas veces hablo a espaldas de mis productores. No, tiene que ver con una respuesta que di anteriormente al hecho de que Hollywood, a la comunidad hispana, siempre nos habían ofrecido los personajes de los malos y que de repente había un interés por parte de Hollywood en dar héroes a personajes con acentos hispanos, que era importante para nuestra comunidad. So, I think for us, it was a great honor for us to be able to take this amazing culture and heritage and to put it on a pedestal. Para nosotros fue realmente un gran honor tomar esta cultura y esta herencia y colocarla en esta película. Colocarla en un pedestal. And this is a tradition that we've always done in animation. Our movies celebrate the best in people and Esta es una cultures. tradición que nosotros siempre hemos hecho en la animación. Nuestras películas celebran lo mejor en las personas, en las culturas. Just like Kung Fu Panda did it for the Chinese culture. Como Kung Fu Panda lo hizo para la cultura china. This does it for the Spanish and Latin culture. Esto lo hace para la cultura española y la cultura latina. And so everything about it is authentic. Entonces todo es válido y es auténtico. Starting with two of the greatest movie stars in the world who offered their acting, their comedy. Comenzando con dos de las estrellas mejores del mundo que ofrecieron su actuación, su comedia. It goes to Guillermo del Toro, who was part of Chris's creative team. También con todo el equipo de Chris. To the music, every aspect of the film. De la música, todos los aspectos de la película. And we've already been well rewarded for doing this, both in the United States and other places around the world. Y ya hemos sido muy recompensados en todo el mundo, en los Estados Unidos, pero también en todo el mundo. Antonio, no me cabe duda que va a haber Gato con Botas 2, Gato con Botas 3, porque realmente lo merece. So, how much did he pay you? Pero me llamó la atención algo que dijiste hace un ratito, cuando llegaste a Hollywood, procedente de Europa, como que ya te encasillaban en los personajes que en el futuro ibas a jugar para el cine. Porque eras europeo, por el physique du rol, porque ya te decían que vas a ser de malo, de ladrón, de delincuente. ¿Por qué eso? Fíjate, ese fue un comentario que me hicieron hispanos cuando yo rodaba Los Reyes del Mambo. Y el comentario fue muy en esa dirección: si te vas a quedar aquí, prepárate para hacer ese tipo de personaje. ¿Por qué ha cambiado? Eso no solamente tiene que ver con una razón puramente cinematográfica. La comunidad hispana que llega a los Estados Unidos, de países en conflicto, tanto políticos como sociales, económicos, ha trabajado muy duro y se ha sacrificado mucho para que las generaciones detrás de ellos tuvieran la oportunidad de ir a las universidades y salir siendo personas de provecho. Y esas generaciones han ido saliendo en estos años y han ido ocupando puestos de poder. Y ya no es raro ver a un miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos hispano.
o a un astronauta, o a un médico, o un arquitecto, o un senador, o un congresista, ¿no? Y eso, ya, repito, se debe al sacrificio de generaciones tras generaciones para cultivar de alguna manera su propia imagen en ese país, ¿no? En ese país en el que yo dejo de ser español y me convierto en latino, en hispano, y con mucho orgullo, ¿no? Eso naturalmente después empieza a tener un reflejo claro en Hollywood, donde ha habido una serie de actores y de directores y de productores, entre ellos Guillermo del Toro, que hace una producción ejecutiva en nuestra película, que ya es natural de verlos, se ha normalizado o se empieza a normalizar esa situación. Hay todavía muchos caminos y muchos... hay que hacer todavía muchas cosas, sí. Todavía no se ha llegado a la normalidad total, pero desde luego, desde que yo llegué allí hace 22 años, la cosa ha cambiado radicalmente. Hola. En el caso tuyo también, Salma, asociaste el mismo comentario con respecto a las mujeres. En el caso mío, él llegó, ya le habían ofrecido la película de los Reyes del Mambo. En el caso mío no había ningún papel para ir ni siquiera a audicionar, pero de nada. Creo que todavía para la mujer en aquel entonces era aún más difícil, sobre todo hay mucha diferencia entre ser considerado europeo que ser considerada mexicana. Hay una gran diferencia. En el caso mío no había ni quien me comentara eso de otros compañeros con los que estuviera trabajando, porque es que no había ni trabajo. La gente me decía, regrésate, no me decía, ay, harás estos otros papeles. Me decían, tú eres conocida en tu país, estás loca, ¿qué haces aquí? No vas a agarrar trabajo nunca de nada. Hola, soy Camilo de Cabo para La Cosa Cine. Quería preguntar a Antonio y a Salma, su primera colaboración juntos fue en Desperado, en la balada del pistolero de Robert Rodríguez. Quería preguntar cuál es su mayor recuerdo de esa película, de cuando se conocieron y cómo fue su química de trabajo en ese momento y cómo es su química de trabajo, su forma de trabajar juntos ahora después de colaborar en tantas películas juntos. Yo antes que nada quiero decir que no sé cómo se hace la química, pero yo le estoy muy agradecida a la química que tengo con Antonio porque gracias a eso estoy trabajando. Y si no hubiera yo tenido química, no me hubieran contratado en Desperado y no hubiera yo nunca tenido una carrera, y si no hubiera funcionado esa vez, no me hubieran vuelto a contratar ahora y que a los 45 años siga yo trabajando. Entonces no sé cómo es que se da la química, pero sí te digo que estoy muy agradecida a la química que me ha tocado con esta gran estrella. Siempre me ha tratado como un amuleto. No, los recuerdos son recuerdos muy bonitos porque además nos juntábamos con un director. Mira, los tres, tanto Robert Rodríguez, ella y yo recuerdo que tengo que teníamos los mismos sueños en los ojos, nada más que había que verlos. Es una película en realidad tuvo muy poco presupuesto para cómo después puse en pantalla. Hoy me recordaba una cosa, Salma, de la que yo no me acordaba, pero que es verdad. Es una película naturalmente hecha en inglés, pero solamente se hablaba en inglés en el rodaje cuando nos daban acción. El resto del tiempo estábamos todos hablando en español todo el tiempo, decían acción. I think you have to be here, baby. Oye, ¿qué pasó? Te estaba yo diciendo que... Sí. No, recuerdo de eso, de un grupo de soñadores llegando a un país nuevo. Efectivamente, yo ya había hecho algunas cosas en ese país cuando me tocó hacer El Desperado. Salma fue su primera gran película allí, y aunque ya el mariachi había salido con $7.000 que había hecho nuestro amigo Roberto, esa fue su primera gran película para un estudio, en este caso Colombia. Son recuerdos de eso, de gente con sueños. Hola, ¿qué tal? Esta es una pregunta para Chris y para Jeffrey. Quería hablar un poco de la industria, del fenómeno 3D. Todos los tanques últimamente se están viniendo en 3D. Sin embargo, algunos realizadores, tipo Christopher Nolan, elige el año que viene no estrenar su próxima Batman en 3D. Pero es algo que en la animación eso no ocurre.
Quería saber cómo lo ven, por qué, o si nunca más va a haber una película animada que no sea 3D. Y para Jeffrey, vamos de ese lado, que se están reestrenando películas en las que él tuvo mucho que ver, como El Rey León, y se viene Bella y la Bestia, La Sirenita. You know, from the beginning, we were making Puss in Boots in 3D. We knew it going into it. Bueno, desde el comienzo nosotros íbamos a hacer Gato con Botas en 3D, lo sabíamos. And it is such an appropriate format for the telling of a story, and that's how I see 3D as another storytelling tool. Y es un formato tan apropiado para contar una historia, y eso es como yo veo al 3D, una herramienta para contar una historia. And for us, for the scale of this film, for the character of Puss in Boots, Y para la escala de esta película y por el personaje del Gato con Botas, it was the best way to create an entirely immersive experience. And I've seen the film in 2D and 3D, and I honestly feel like 3D it is a much better film, a much better experience. creímos que realmente era la forma de crear esta especie de inmersión para el personaje. La vi en 2D y en 3D, y al ver 3D me doy cuenta que es la manera apropiada. All of our movies are being made in 3D today, and we will continue to do that. And Todas nuestras películas están hechas en 3D hoy en día y vamos a continuar de esta manera. And right now we know our movies are in production through 2014, so pretty far out. Y ahora tenemos películas que ya están en producción hasta el 2014. We don't have specific plans to re-release one of our old movies in 3D. No tenemos planes específicos de hacer nuevos lanzamientos de nuestras películas anteriores en 3D por el momento. Perdón, ¿eso significa que entonces la secuela del Gato con Botas no va a pasar hasta el 2015? She's in the groove. Too much pressure, I know. Traveling with these two, really, really hard work. Viajar con estos dos realmente es muy difícil. And they're not nice to me. No me tratan bien. And I just try and shower them with love and appreciation, and it just doesn't work. Y los trato realmente de bañar con amor y con apreciación, pero no funciona. Es un muy buen jefe. Hola, señor Jeffrey Kastelman, acá. Quería preguntarle, teniendo en cuenta la responsabilidad que tiene una empresa tan grande como DreamWorks y todos los productos que vienen realizándose, que son excelentes, ¿cuál fue el momento justo en el cual dijo tenemos que hacer una película de Gato con Botas? ¿Viendo alguna parte de Shrek o por qué? Pero la pregunta precisa es ¿cuál fue el momento en que dijo hay que hacer una película de Gato con Botas? Honestly, that moment is one that you have to talk to these two gentlemen about, because honestamente ese es un momento en el que realmente tendría que hablar con estos dos caballeros sobre ese momento cuando lo decidimos. Because for Chris Miller, as one of the directors of the Shrek movies, this was his favorite character and something he's always wanted to do. Porque para Chris Miller, que fue el director de Shrek, él era su personaje favorito y era algo que él siempre quiso hacer. And for Antonio, from the first day he recorded the first word, it was, when are we doing my own movie? Y para Antonio, desde el primer día que grabó su primera palabra, él dijo, bueno, ¿cuándo voy a hacer mi propia película? No, pero en realidad el momento ocurrió cuando sintió el frío del cañón de mi pistola apoyándose aquí en el cuello, que dijo, vale, tenemos una secuela. Para Antonio, fuiste productor de un corto animado exitoso español, La Dama y la Muerte. ¿Podés contar un poco de esa experiencia y las diferencias que está en su superproducción? Sí, yo hace 7 años que
entré a formar parte de una compañía que se llama Cartoon Graphics en el sur de España, en Granada. Nosotros estamos a años luz de los trabajos de DreamWorks, pero conseguimos nuestra segunda película, que era un corto, una nominación para los Oscars. Siempre me hace esto. Pero no importa, continúe. Estamos ahora en la producción de nuestra tercera película, en este caso es un largometraje, se llama Justin, y tengo 100 trabajadores que curiosamente comen y hay que darles de comer en el sur de España, y para nosotros es un orgullo en nuestra medida, las posibilidades que tenemos, ¿verdad?, pues sacar hacia adelante un proyecto como este, que vamos probablemente a presentar a principios del año 2013. Y si no hay secuela del Gato con Botas, pues seguiremos trabajando más duro para oponernos directamente al mundo de DreamWorks y hacerle la competencia. Esa es mi amenaza. Hola, sí, acá. Sí, para Jeffrey y para Chris, ¿cuáles son los adelantos tecnológicos que podemos ver en la película y cuál fue el aporte de Guillermo del Toro? Guillermo, we got really lucky with Guillermo, I feel. Bueno, yo siento que realmente tuvimos muchísima suerte con Guillermo. He had just come back from the United States after leaving The Hobbit. Él había acabado de volver de los Estados Unidos. I remember reading about it and being really disappointed because I really wanted to see his version of that movie. Yo me acuerdo de leer lo que él estaba haciendo, me sentía un poquito decepcionada porque quería ver realmente la versión que él había hecho de esa película. He was back in Los Angeles and Jeffrey invited him to DreamWorks and we just happened to be showing Puss in Boots to the studio. Estaba en Los Ángeles y Jeffrey lo invitó a él a que vea la película. Nosotros estábamos mostrando la película en los estudios. Guillermo saw the film and fell in love with it and asked if he could be a part of it. Guillermo vio la película, se enamoró y preguntó si podía ser parte de esa película. So it's such an honor for me, someone I idolize so much to want to be a part of the project. Entonces para mí era un honor tal, realmente alguien que yo idealizaba tanto, que sea parte de mi proyecto. And he served as sort of a guardian of the film and a mentor to the project and just pushed us creatively in every aspect. Y fue como guardián del proyecto, como mentor del proyecto, nos impulsó en cada aspecto del proyecto. It was a great experience. It was like having my own private film school, Era como tener mi escuela de película privada. But unfortunately, Antonio got to Guillermo first. Pero lamentablemente Antonio llegó a Guillermo primero. And Guillermo said, I will only work on this if there are going to be many chapters. Y me dijo, solamente voy a trabajar esto si va a haber muchos capítulos. Me pareció precioso sobre nuestro profesor. In terms of technology, many new wonderful tools in the hands of our great animators and artists. En cuanto a tecnología, hay muchas herramientas nuevas que están en nuestros artistas, en nuestros animadores. I would say 2, 3 in particular that stand out. Yo diría que 2 o 3 en particular que se destacan. The facial structure for our animators is probably the most complex of any actors that we have done to date. La estructura facial para nuestros animadores yo diría que es la más compleja para los actores que se conoce hoy en día. So the amount of acting that they could capture, particularly in a cat, was astounding. Entonces, la cantidad o el volumen de actuación que se puede capturar de los actores, particularmente para los gatos, fue realmente increíble. Fur. Fur is always a very hard thing to do. Y también el pelo es algo muy difícil de manejar. And the fur for this movie is pretty important. Y todo el pelaje para esta película es muy importante. And very beautifully done, very natural. Y está hecho de manera muy hermosa, de manera muy natural. And then third is 3D.
And I think that the quality of both the creative talent as well as the new tools that we keep investing in make the 3D in Puss in Boots maybe the best done yet on any movie. También la tercera herramienta sería el 3D, entonces el talento creativo, las herramientas y el 3D hacen que esto sea la película, la mejor película de la que vamos a hablar. Quería preguntarle a Salma y a Antonio, después de haber trabajado en muchas películas de la industria de Hollywood, ¿qué cosas son lo que han incorporado a su vida de la cultura norteamericana y por el contrario, cuáles son aquellas de las que ustedes nunca se van a desprender viniendo de la cultura de España? Sequels. Bueno, aunque Antonio va a querer decir que no es cierto lo que te voy a decir, no le hagan caso. Creo que desde que estoy en Estados Unidos he aprendido a llegar más a tiempo, porque tú sabes que los mexicanos tendemos a retrasarnos un poco a llegar a los lugares. No sé cómo es en Argentina, ¿verdad? ¿En la horita? Sí, de la horita. Entonces, me han enseñado a ser un poco más puntual, pero y más, quizá he aprendido a ser un poco más organizada, pero tampoco tanto, que si no es una pesadez también, ¿no? Entonces yo venía de ser un absoluto desastre, al llegar a la cultura americana, que son tan especiales, tuve que entrar un poco más en orden, pero al mismo tiempo tampoco quiero que me conviertan en unos robots, entonces mantengo un poquito mi desastrosidad, pero ha mejorado. I don't know how you translate it. Lo más importante de la cultura americana que yo he aportado a mi vida es rubia, tiene los ojos azules y se llama Melanie, es la madre de mi hija y básicamente eso. Pero yo nunca he cerrado la puerta a mi país, tengo mi productora ahí montada y visito mucho España, participo mucho de las tradiciones de mi tierra y me siento profundamente malagueño. También he de reconocer, sinceramente, que estoy muy agradecido a los Estados Unidos y al mundo de Hollywood porque me ha dado mucho, entre otras cosas, por una familia. Vamos a pasar a la última pregunta. ¿Qué tal? Hola, mi nombre es Jude, del programa 5 Manos. La pregunta para Jeffrey. Jeffrey, nos gustaría mucho que en algún momento, en algún film que tenga futuro, que vengas a Buenos Aires o a Argentina a hacer algún film. Y para Antonio, ¿estás por hacer, vas a ser actor, vas a ser productor y a la vez director de alguna película? Was the question, will we make a movie here in Argentina? Well, I come back to Argentina every year. Bueno, yo vuelvo a la Argentina todos los años. I love coming here. Amo venir acá. Unfortunately, animation is 2,200 artists on a campus, beautiful campus, by the way. Lamentablemente la animación implica 2.200 personas en un campo hermoso. Our artists come from 60 countries. Nuestros artistas vienen de 60 países. They speak 37 languages. Y hablan 37 idiomas. We are the United Nations of Animation at DreamWorks. Somos las Naciones Unidas de la animación en DreamWorks. But I don't know how to pick it up and move it here. Pero no sé cómo hacerlo acá, realmente, cómo podría hacerlo acá, en la película. Además, tienen un premio por ser las mejores condiciones de trabajo, ¿no? En Estados Unidos y en el mundo. Yes. Sí, yo voy a descansar porque ha sido 2 años muy fuertes con Almodóvar, Soderbergh, James Cameron, Puss in Boots. Too tired to do a sequel, I guess. Pero vamos a empezar a trabajar en un proyecto que voy a producirle a un director español que se llama Gabriel Ibáñez. El proyecto se llama Autómata, basa sobre la singularidad.
concepto de la singularidad, el momento en que las máquinas toman control, conciencia sobre los humanos. Y después tengo un proyecto que se llama Solo, que es una idea original, que voy a dirigir, probablemente a actuar también, que si todo va en discurso, probablemente para finales del 2012 o inicios de 2013 pues estaré haciendo, continuando también con los trabajos de animación en mi pequeña compañía, y me gustaría cerrar la rueda de prensa diciendo ¡quiero una secuela! Salma, muchísimas gracias, un placer tenerlo. Pido a todos, por favor, que se queden 2 minutitos hasta que ellos se retiren. Les felicito por sus preguntas tan bien informadas. Eso fue todo desde el Alvear Palace Hotel. Espero que les haya gustado. Soy Leonel. Y yo Micaela y estamos en InfoKids TV. Tal vez conocen mi nombre, pero no conocen mi leyenda. Protejo a los inocentes. Se lo debemos todo a él. Y en mi valerosa y noble cruzada por la justicia, nada me distraerá. Oh. Este año, Unos forajidos han descubierto un poder ancestral. Con él pueden destruir el mundo. Gato, ¿nos ayudas? No hay tiempo que perder. Sí lo haré. ¡Gato! Hanti Alexander Dante. La necesitamos. Es Kitty, patitas suaves. Te dejaré sin camisa y ni siquiera te vas a enterar. Es una gatita muy mala. Cuando el mundo está en peligro, solo un héroe ¡Gato, cuidado! tiene lo necesario ¡Frijoles saltarines! para llenar estas botas. Esto es mucho tacón para un macho, ¿no crees? 7 vidas. ¡Arréstenos! ¿Sabes lo que le hacen a los huevos en prisión? Te daré una pista. Seré huevo frito. Un destino. Mi nombre se convertirá en leyenda. DreamWorks, Gato con Botas.